Hola, estimadas y estimados participantes. Tengan muy buena noche. Antes de iniciar la clase sobre tutoría virtual, me gustaría escuchar algunas impresiones por parte de los integrantes de los grupos sobre este proceso en el cual estuvimos realizando nuestro proyecto socioformativo. Miren, en esta ocasión vamos a variar y ya pasando de una ardua semana sobre la planificación del proyecto socioformativo. Esta semana es la de concretar en un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. En la plataforma ya está publicada el video tutorial de cómo crear un aula virtual gratuita. Miren, las herramientas son fundamentales cuando vamos a emprender un video o un curso e-learning o un curso con apoyo de tecnologías de información y comunicación. Hablamos del blended learning. Un proceso actual de formación, de capacitación en el nuevo contexto en el que estamos viviendo, sea igual llevado a cabo en una provincia rural, en una ciudad, a nivel nacional, es fundamental insertar tecnologías de información y comunicación. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que tanto en un proceso presencial como en uno mixto y también uno virtual, es necesario que utilicemos las nuevas tecnologías de información y comunicación. Bajo ese criterio, esta semana vamos a construir nuestra aula virtual gratuita. Actualmente, nosotros podemos contar con una aula virtual si es que tenemos un hosting, que es un servidor, y un dominio. Un hosting es un lugar en un disco duro que debe estar disponible las 24 horas. Ejemplos de servicios acá en Bolivia, uno que bastante es usado es por los señores de, bueno, no voy a indicar el nombre, pero hay un servicio en Bolivia que presta un servicio de alojamiento web. Es donde pues, nosotros podemos publicar nuestro contenido de nuestra empresa, de nuestra institución, de nuestra autoría de forma personal. Así también podemos acceder a un dominio. Un dominio en la red es básicamente la dirección única para localizar una determinada página web. Por ejemplo, google.com es un dominio. Facebook.com es el nombre de esa empresa y su URL, que es esa la que indico, es única y puede ser accedida desde cualquier lugar del mundo que no tenga ningún tipo de bloqueo. Y nosotros podemos como también crecer. Crecer tiene su propia URL, estuve observando, y también tiene su propio hosting, un servidor donde están alojados sus archivos. Entonces, un aula virtual, lo que vamos a crear esta semana para aplicar nuestro proyecto socioformativo, es básicamente eso. Es un dominio que funciona bajo un sistema de gestión de aprendizajes Moodle y permite gestionar procesos de enseñanza-aprendizaje virtual como presencial. En casos reales donde puede observar en modalidades presenciales es cuando un docente tiene que dictar una planificación educativa previamente realizada y todos los recursos que vayan a contar en el desarrollo de este curso, hablamos de diapositivas, hablamos de documentos. En este nuevo contexto, ya que ustedes ya conocen, podemos indicar de audiolibros, podemos indicar infografías, podemos colocar también videos y videos, también documentación, así como también los videotutoriales, los que hemos estado observando en el transcurso de estas semanas. Bien, entonces, para esta semana en particular, vamos a abordar en un tipo de saber cognitivo el ámbito de la tutoría virtual. Es necesario que relacionen aquellos conceptos que tenemos en la unidad didáctica sobre cuál es el rol del tutor en educación a distancia, en e-learning, porque es parte fundamental de este módulo. Y también esos mismos preceptos, esos mismos fundamentos, esas características del tutor a distancia se generalizan ya a lo que es al profesor o al docente en educación presencial. Ahora vamos a observar un video bastante largo, del cual vamos a poder orientarnos nuestro
nuestro accionar como futuros tutores en educación a distancia y también como facilitadores, capacitadores o docentes en procesos presenciales. Recuerden que las tecnologías son un elemento, se está promoviendo que sean un elemento integrado en el proceso de enseñanza presencial en todos los niveles. Tengo la fortuna de haber conocido virtualmente al profesor Lorenzo García Aretio, uno de los fundadores y máximos exponentes de lo que es la educación a distancia a nivel mundial a través de la cátedra UNED de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. En un principio indicaba que existen los mitos sobre el e-learning. En este entendido, les daba un criterio, un ejemplo de cuál es la percepción de muchas personas que piensan que el e-learning no es solamente publicar documentos en internet, que no tiene una planificación, que solamente es posible que no podamos comunicarnos frecuentemente con el tutor, caso que en el módulo no estamos, es todo lo contrario, ¿no? Nos comunicamos 2 veces a la semana por 1 hora y media, retroalimentamos, participamos y organizamos. Y también vamos a poder vernos, si Dios lo permite, el día viernes, y va a ser todo un placer conocerlos. Vamos a empezar viendo observando esta cátedra del profesor García Aretio, y posterior a esto vamos a realizar comentarios. Entonces esta clase es un tanto atípica, pero es una metodología que tal vez la van a necesitar en algún momento. Vamos a escuchar a un especialista de lo que es la educación a distancia, pero específicamente el rol del tutor en este nuevo contexto. Acabo de compartir el link en los grupos de WhatsApp y también en el chat de este grupo. Entonces pueden acceder a aquellas personas que no escuchan directamente al link y los demás vamos a continuar escuchando a través de este medio. Un momento, vamos a empezar nuevamente. Esta semana hablamos de la docencia a distancia, de aquellas características que tiene el tutor en educación a distancia, en educación virtual. Entonces, reitero nuevamente, los links están en los 2 chats, pueden acceder y observarla directamente desde ahí, o también podemos continuar con el audio acá. Como mediador sustancial para el logro de competencias, para el logro de objetivos, en definitiva, para la enseñanza, para la educación, que supondrían el logro de esos aprendizajes valiosos. Bien, entonces, vamos con los docentes. ¿Recuerdan ustedes que en la primera presentación, cuando yo les hablaba del concepto de educación a distancia, yo les proponía el gráfico este que aparece en la pantalla? Yo le llamaba el edificio de la educación a distancia. Era una sencilla casita sobre la educación a distancia. Pero si se fijan bien en este gráfico, observarán como si les faltase algo. Miren dónde apuntan las flechas que les señalo. ¿No les parece que ahí debajo falta algo? Porque si lo miran bien y lo mantuviésemos así, lo normal es que sucediese esto. El edificio se nos vendría abajo. ¿Por qué se nos vendría abajo? Porque faltan los cimientos. Y los cimientos yo los quiero significar como esos cimientos que conforman los docentes, los profesores, los formadores en los sistemas educativos en general y en los sistemas a distancia en particular. Pero no unos docentes cualquiera, sino profesores sólidos, profesores bien formados, bien capacitados, incentivados, ilusionados, convencidos de que estos procesos de enseñanza, de educación a distancia pueden tener al menos una calidad similar a los procesos de formación presencial. Y naturalmente todo esto, todas estas variables, todos estos componentes, teniendo en cuenta la evaluación. No solo la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, que venía siendo muy habitual en nuestros planteamientos educativos, evaluar los aprendizajes de los alumnos, sino una evaluación que mire en todos los sentidos, a todos los componentes y naturalmente también a los docentes, a los educadores, a los profesores. ¿Cuáles serían los perfiles docentes en educación a distancia que yo les quisiera destacar a ustedes? Les quiero significar que estos perfiles que van a aparecer en la pantalla son perfiles que de una u otra forma, en cualesquiera propuestas formativas de educación a distancia, en cualesquiera de sus formulaciones, se hacen precisos. Otra cuestión es qué personas las tienen que desempeñar. De ahí harían falta los que coordinarían a todos esos docentes o distintos perfiles que tienen que incidir en la misma asignatura, en el mismo curso, en la misma acción formativa. Tendríamos los expertos, los que saben de aquel contenido, de aquella materia, de aquella disciplina o saber que es motivo de ese curso que vamos a diseñar. Harían falta los pedagogos que nos orientan sobre cómo aprender mejor, sobre cómo esos aprendizajes pueden llegar a mejor puerto, cómo comunicar mejor
para que se adquieran esos contenidos, para que se logren esos objetivos, esas competencias. Hacen falta los especialistas en medios. Esos apoyos que los docentes necesitamos para ese audio, ese vídeo, ese formato digital. Hacen falta los técnicos, porque en una sociedad digital prácticamente todo, y en enseñanza a distancia, lo hacemos a través de la red. Se nos cae la red, que si la plataforma funciona, que si el acceso tiene problemas, los técnicos se hacen precisos. Hacen falta lo que yo denomino los directores de aprendizaje, los directores del proceso. Es decir, aquellos que inician, que motivan, que siguen, hacen el seguimiento, que desarrollan, que evalúan, los que desarrollan la didáctica concreta, que en muchos casos era en los que nos fijábamos solo como profesores. Esos son los docentes. Pero aquí hay una figura también esencial, que son los tutores, los profesores tutores, que son la cara, son la imagen más directa de los procesos de enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia. Fíjense ustedes que en instituciones que no sean macro, en las macro instituciones prácticamente esas 7 figuras que yo he propuesto ahí en muchos casos están conformadas cada una de ellas por varias personas, por varios equipos. Si la institución es más pequeña, ese coordinador, ese experto, ese director del proceso y ese tutor en muchos casos suelen coincidir en la misma persona. Y si aún más la institución es más pequeña y ofrece unos cuantos cursos de educación a distancia, podría coincidir en la misma persona todo. Esto dependerá del tamaño, habría que estudiarlo concretamente y habría que señalar qué necesidades se tienen y hasta qué punto en instituciones pequeñas una misma persona o dos tienen que asumir una serie de perfiles que se derivarán en una serie de competencias que tienen que llevar a cabo. Bien, miren ustedes, les voy a proponer ahora un gráfico en el que vamos a hablar para que esos docentes a los que nos estamos refiriendo hoy sean de auténtica calidad. ¿Cuáles serían los compromisos que tendrían que asumir esos docentes? ¿Qué competencias para llevar a buen puerto el que los estudiantes, que en este gráfico los sitúo a la derecha del mismo, que esos estudiantes adquieran, que es el objetivo de todo proceso de formación, de educación, adquieran esas competencias, esos objetivos que nosotros nos hemos propuesto, que atendiendo a las necesidades de formación que pudieran existir, nosotros vamos a proponer. Partimos de una planificación que mira y se dirige a esos estudiantes. Miren ustedes qué tipo de compromisos. Establezco ahí un círculo, una especie de círculo, que puede salir deformado en la pantalla y sea más bien una especie de elipse, es igual, una especie de círculo donde yo establezco 4 bloques iniciales de compromisos. Habría un compromiso profesional o laboral que lo que nos estaría pidiendo, lo que nos estaría exigiendo es el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Nosotros formamos parte de una institución y tenemos que cumplir como profesionales ese contrato. Es decir, es derivar la enseñanza, esa acción de enseñar, en una auténtica profesión. ¿Qué queríamos decir con el compromiso ético que aparece en ese círculo? Pues estamos hablando de esa incuestionable actitud ética que todo docente debe manifestar, debe mostrar. No se puede permitir hablar de profesionalidad en educación sin un compromiso de carácter deontológico evidente y claro. Tenemos también un compromiso de carácter formativo, de actualización. Hombre, los avances sociales, los avances tecnológicos de la sociedad actual exigen que cualquier profesión esté al día. ¿Cómo no? En una profesión que se dedica a formar a esas futuras generaciones. Y finalmente ese compromiso colaborativo para que podamos, para que nos acostumbremos, para que tengamos ese compromiso de verdad, esa competencia de compartir ideas, de compartir pensamientos, compartir acciones con los docentes de nuestra misma institución, con docentes de otras instituciones y a través de las redes con docentes, pues, mucho más allá de las fronteras del país donde esté ubicada la institución. Pero fíjense que ahora dentro de ese gran círculo yo voy a ubicar otros para seguir con los compromisos fundamentales. Aquí les voy a proponer 4 que son clave. El compromiso disciplinar, el referido a los contenidos. Este sería el compromiso o competencia de carácter científico. Usted tiene que dominar la materia de la que es docente. Podemos contar con un compromiso que es insustituible igualmente. El compromiso pedagógico que nos está diciendo que usted como docente tiene que saber cómo enseñar, en este caso a distancia, aquella materia o aquel curso. Y ahí podemos entrar con una serie de competencias de carácter metodológico que puede analizar o proponer distintas vías, de carácter de comunicación, la mejor comunicación con aquellos que van a aprender, de carácter tutorial, la mejor relación de apoyo, de ayuda a aquellos que aprenden, y la evaluación, una evaluación que se fije más en lo formativo que en lo meramente sumativo. Haría falta un compromiso de carácter tecnológico, que pudiera de verdad integrar la tecnología en todo el proceso de formación. Tecnología que nos va a valer tanto para lo disciplinar, para aplicarla a los contenidos, tanto como para aplicarla al ámbito pedagógico, como para aplicarla al ámbito investigador, que sería el 4º círculo que yo les propongo en este esquema. Ese compromiso investigador, innovador, investigar, investigación, acción. No piensen que solo me estoy refiriendo a acciones formativas en el ámbito universitario, donde parece que cuadra mejor esto de la investigación, sino esa investigación, acción, investigación sobre la tarea, investigación sobre el desarrollo profesional que todo docente debería llevar a cabo. Y en el ámbito de la educación a distancia, esto se hace cada vez más preciso. Con esa investigación podemos dar el siguiente paso para llegar a la innovación.
investigar sobre los contenidos, investigar sobre las propuestas pedagógicas, investigar sobre las propias tecnologías que pretendemos integrar en estos procesos de formación. Fíjense ustedes que hay intersecciones entre los distintos círculos. Una intersección que sería lo disciplinar y lo pedagógico, alguien que solo se ocupase de esos dos compromisos. O sin embargo, el otro que sería el pedagógico y el tecnológico, o el investigador y el tecnológico, o el disciplinar y el investigador. Y vean ustedes que en el centro quedaría pues ese docente ideal que contempla los compromisos disciplinares, pedagógicos, tecnológicos, investigadores. Ese docente sería el ideal, además adornado por el gran círculo que aparece de los compromisos que inicialmente les había propuesto. Fíjense que además, dentro de las intersecciones, quedan algunos en los que estarían todos menos la pedagogía, o en ese todos menos la tecnología, o en este todos menos la investigación, o en este otro todos menos los contenidos. Yo les propongo, quedaría un elemento fundamental que también quiero destacar y que muchos insisten, en las distintas presentaciones que yo tengo oportunidad de realizar. No olvidemos el compromiso de gestión. Esto en la universidad, donde realmente existen, por necesidades, muchos cargos de gestión, no podemos cerrar los ojos, no podemos dar la espalda a cuando se nos puede exigir un compromiso de participar en la gestión de nuestra institución, de nuestra universidad, de nuestro centro, en definitiva. Miren ustedes todas esas combinaciones posibles que yo se las propongo ahora en la pantalla. No las vamos a desarrollar. Serían las intersecciones de los círculos a los que antes aludía. Se lo propongo a ustedes para que, si quieren, establezcan un debate sobre qué pasaría con aquellos docentes que solo quieren asumir dos tipos de compromisos. Cualesquiera de los que están ahí planteados. El disciplinar pedagógico, el tecnológico y pedagógico, que sea el investigador y pedagógico. Analicen ustedes y planteen debate ustedes mismos, o si quieren, con sus propios estudiantes. Y si damos un paso más, esas intersecciones que se podrían dar entre 3 de los 4 círculos que les proponía en el gráfico anterior. ¿Qué pasaría con ese tipo de profesores? Evidentemente mejorarían lo que proponía en la pantalla anterior, pero desde mi punto de vista no debería ser suficiente, y menos en ámbitos universitarios. Pero claro, como estamos en educación a distancia, yo no me voy a detener en los compromisos que podrían cuadrar también mucho más en propuestas de carácter presencial. Aquí hay que poner un énfasis especial en una serie de competencias tecnológicas, competencias de carácter tecnológico que el docente de educación a distancia debe mostrar, debe haber adquirido. A veces, si consultamos en la red, no digamos, aparecen listas inmensas de competencias digitales que necesitan los profesores en la enseñanza virtual. Yo les propondría aquí, creo que seleccionar unas 15. Vean ustedes que lo primero que tendría era que dominar la terminología propia, que es una terminología muy específica en todo lo que a la tecnología se refiere. Manejar lo que son los ordenadores y los periféricos, las computadoras, los periféricos, saber cómo se conectan, cómo se instalan, cómo se configuran distintas aplicaciones, cómo se gestionan. Internet, la navegación, es un elemento básico que hoy prácticamente lo tiene cualquiera, evidentemente nuestros alumnos, sin lugar a dudas. Las plataformas virtuales, los entornos virtuales de aprendizaje, los marcadores y agregadores, las herramientas y servicios 2.0, no las desarrollo, pero son, ya digo, competencias que deberíamos hacer un esfuerzo, porque todo docente que se dedique a una educación a distancia debería tener asumidos. Videoconferencia, webconferencia, podrán hacer referencia al aprovechamiento de los juegos como posibilidades educativas. Imagen y vídeo digital. Yo no les estoy pidiendo que ustedes sean expertos en la elaboración de vídeos digitales, por ejemplo, pero sí que sepan utilizar a efectos de docencia, a efectos educativos, con carácter pedagógico, tantas imágenes y tantos vídeos que tenemos a nuestra disposición en la propia red. Manejar y entender sobre las redes sociales, sobre los beneficios que para la educación pueden aportarnos. Los organizadores gráficos, para realizar distinto tipo de presentaciones, el aprendizaje móvil. Y finalmente les dejo aquí unas competencias que yo las he destacado, o las he entresacado de toda esa relación de estas 15 que yo les propongo, que serían competencias digitales referidas a la investigación. Nosotros como docentes tenemos que utilizar estas herramientas de carácter tecnológico para nuestra investigación, e incluso investigar sobre ellas, y también tener muy en cuenta nosotros y trasladarlo a nuestros estudiantes todo lo que está en el entorno de la seguridad y de la ética en las redes. En la red, en Internet, en definitiva. Es muy importante esto y que, como digo, se lo sepamos transmitir a nuestros estudiantes. Y si estamos en nivel no universitarios, también a los padres, a las familias de nuestros estudiantes. Hay una figura esencial, se la mostraba a ustedes en el gráfico inicial, que es el profesor tutor en los sistemas a distancia. De manera muy sintética, les voy a señalar las que yo entiendo que serían bloques de funciones o tareas de un tutor en entornos de enseñanza a distancia. Ahí en el centro tendríamos al estudiante, que es el objetivo de nuestro esfuerzo, de nuestra puesta en práctica del proceso formativo, de nuestra acción didáctica. Y miren ustedes que yo les señalo aquí como 4 bloques de competencias. Por una parte serían las de carácter académico o pedagógico. A nosotros nos interesa que aquellos contenidos que son propios de la asignatura, del curso, que ponemos en funcionamiento, puedan ser adquiridos por el estudiante. Al final pueda obtener unos logros académicos que sean aquellos que hemos pretendido. Es una acción de carácter académico, pedagógico, de facilitación, de dinamización, sobre esos contenidos, esos aprendizajes. Hay por otra parte una función, una tarea de carácter orientador,
de carácter más social, de carácter más relacional, con los individuos, con el grupo. Están naturalmente en el libro que venimos comentando, desarrollados los catálogos que hacen referencia a cada uno de estos bloques que yo les estoy mostrando. Por otra parte, haría falta esa competencia tecnológica, porque no siempre tenemos al técnico, ni siquiera en las macroinstituciones, no siempre tenemos al técnico que nos saque de aquel problema con el que nos estamos encontrando. Nosotros tenemos que aportar y dar la posibilidad a los estudiantes que ante las dudas básicas que van a tener en el uso de las herramientas tecnológicas, nosotros como profesores tutores, se los podamos solucionar. Y finalmente, sobre todo si estamos en el ámbito, como decía antes, universitario, esa función, esa tarea investigadora. Porque tenemos que investigar sobre la acción, tenemos que investigar sobre lo que hacemos con la finalidad de poder mejorar, de poder innovar. Pero no nos olvidemos que todas esas tareas o funciones tienen que estar dentro de un marco de otra función, de otra tarea, que es la que yo denomino de carácter institucional. Nosotros somos docentes que pertenecemos a una institución, a una universidad, a un centro. Y de alguna manera no podemos, entre comillas, si quieren ustedes, traicionar los ideales, las propuestas, las finalidades educativas que pueda tener ese centro. Ahí hay además una función de nexo entre el estudiante y la institución que nosotros como docentes, nosotros como profesores, tutores, lo tenemos que poner a la vista, lo tenemos que poner en juego, lo tenemos que poner en definitiva en la práctica. Así es que quedarían esas 5 funciones o bloques de funciones o tareas que un tutor en entornos de educación a distancia debería llevar a cabo. Y ya vamos terminando. Si estamos hablando de la tutoría, por una parte el tutor, el estudiante, recuerden ustedes que este gráfico formaba parte también de ese modelo del diálogo didáctico mediado que yo les presentaba en otra de los capítulos de esta serie que tienen ustedes en Internet. Bueno, miren ustedes, aquí hablamos de las modalidades y de los medios para una tutoría de calidad en educación a distancia. Bueno, las modalidades ya lo sabemos, la presencial y la a distancia, son las 2 modalidades básicas de tutoría. Se puede realizar una tutoría presencial con las características que eso debe tener en cuenta. Si se abusa de ello sería la negación de la educación a distancia y una tutoría a distancia. Y vean ustedes que sobre los medios que podemos emplear, todo el rectángulo de abajo, porque en el de arriba están los materiales curriculares de los que nosotros nos valemos para hacerlos llegar, facilitar el acceso a ellos a los estudiantes, pero en la parte de abajo tendríamos todas estas posibilidades de medios de relación, de interacción, y que a la parte de la derecha del todo tendríamos lo que hoy más venimos utilizando, porque está prácticamente basado toda nuestra acción formativa en las plataformas, en Internet, en la web 2.0. En fin, quede ese esquema, podría dar más de sí, evidentemente, para comentarios, pero quede ahí como un elemento sustancial que nos habla de las modalidades y de los medios para una tutoría eficaz. Y ya finalmente, como estrategias para la docencia, nosotros, para hacer una buena docencia, ejercer una buena tutoría, tendríamos que pensar en planificar bien nuestra acción formativa. ¿Qué vamos a hacer en cada momento con nuestros alumnos? Hay que conocer a los alumnos, al grupo, dependerá del tamaño. Claro, aquí si hablamos de un MOOC, por ejemplo, esto sería ridículo plantearlo, pero en otros procesos evidentemente es fundamental. Respetar la diversidad, todos somos diferentes y nosotros como docentes debemos ser conscientes de esas diferencias. La motivación, tanto la inicial como la de mantenimiento. Si no existe motivación, no puede haber aprendizaje. Si el alumno no accede motivado a una acción formativa, a un curso, a una asignatura, mal lo vamos a tener. Pero después hay que mantener esa motivación. Reforzar el autoconcepto. Lo que pueden suponer los pequeños éxitos de un estudiante son fenomenales para un aprendizaje de calidad. Nosotros debemos esforzarnos para que ese autoconcepto crezca, para que no venga la frustración total y absoluta, el estudiante se venga abajo. La pedagogía innovadora, que lo debemos hacer, ya hemos hecho referencia antes, no una pedagogía reproductora, sino que de alguna manera plantee nuevas posibilidades y ahora realmente con las tecnologías lo tenemos bastante fácil. Ese conocimiento de las competencias. El estudiante cuando accede debe saber qué se espera de él, qué competencias se van a requerir, qué competencias va a adquirir una vez que haya terminado el proceso de formación. Que los contenidos que planteemos sean significativos, funcionales, es decir, que de verdad sirvan para algo, que se apoyen en experiencias y en aprendizajes anteriores, que tengan sentido en definitiva, que sean activos, que activen procesos mentales, que activen procesos de todo tipo. Es decir, la pasividad en cualquier proceso de formación naturalmente no tiene buenos resultados. Que fomentemos la participación, la interactividad, ese trabajo colaborativo, la activación de respuestas y preguntas. El estudiante no está ahí solo para responder, sino también para que inicie el diálogo, para que pueda plantear cuestiones, problemas. La importancia de la autoformación y de los apoyos. Es importante en educación a distancia que fomentemos la autoformación de los estudiantes, pero sin olvidar las posibilidades de los buenos apoyos. La realimentación constante, ese feedback constante. La graduación de la tarea. Esto es importante en educación a distancia. Graduar la tarea. Nuestros alumnos se nos pueden ahogar, permítanme ustedes la expresión. Pueden saturarse hasta efectos que al final, permítanme, puedan romperse. Y eso sería bastante peligroso. La transferibilidad de los aprendizajes. Es decir, que vean que aquello que aprenden está sirviendo para algo. Lo podemos aplicar a realidades concretas. Una evaluación formativa que vaya más allá de una evaluación sumativa. Y, en fin, el enriquecimiento de los entornos abiertos. Todas las posibilidades que las tecnologías nos dan para enriquecer
esos aprendizajes. En fin, amigas y amigos, todos estos han sido algunos aspectos relevantes del capítulo 8, el nuevo docente en la educación a distancia del libro que venimos comentando. Hasta otra próxima ocasión, les invito a seguir visionando esta serie que les estoy proponiendo en estos días. Muchas gracias. Muy bien, estimadas y estimados participantes, la videoconferencia del doctor García Aretio finalizó. Ahora vamos a pasar a los comentarios sobre esta semana. Esta última semana nos proponemos desarrollar una competencia, una subcompetencia de este módulo, que sería la de el rol de tutor en educación a distancia y también el rol de profesor o el docente facilitador con el apoyo de TICS. En ambas modalidades o para las tres modalidades se aplican las tecnologías de información y comunicación. Bien, ahora requiero la participación o pido muy cordialmente sobre el video. ¿Qué aspectos podríamos resaltar? ¿Qué dudas tendríamos? Realizaremos un análisis con unas cuantas participaciones y posterior a esto vamos a indicar cuál es el objetivo de esta semana a través de la planificación del plan de acción tutorial, puesto que ya tenemos nuestra planificación socioformativa, ahora lo vamos a aplicar y lo vamos a traducir en el aula virtual y para esto necesitamos generar una subcompetencia, la de tutores. Y el rol del tutor tiene sus propias características en educación a distancia y también el cambio de percepción de los facilitadores y docentes que realizan procesos formativos en modalidades presenciales. Bien, dejo el micrófono para alguien que desee participar. Buenas noches. Milton Puerta, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Lo que más me impactó del video es las capacidades que tenemos que tener, las capacidades requeridas del educador a distancia. Todo lo que tiene que ver en dominar las técnicas, ¿no? Y las habilidades, cómo utilizar los instrumentos y conocer el entorno, dominar las técnicas nuevamente, todas las facilidades que podemos darles al estudiante para que toda la enseñanza pueda llegar. En sí, eso enrola que para mí, que es lo central dentro de la capacitación a distancia para que nosotros podamos cumplir el objetivo y llegar a las personas que nosotros queremos que aprendan, ¿no? Eso sería algo que pude ver del video que mostró. Excelente participación, Milton. Sí, ampliando tu interrogante y tal vez enfocándolo desde un aspecto negativo. En una de las presentaciones nos indica qué es todo lo que tiene que saber un planificador, un docente, un tutor virtual. Entonces, aquí observamos que requiere mucho, es decir, tenemos que ser expertos en los contenidos que vamos a realizar. Si vamos a planificar un curso, por ejemplo, la prevención del cáncer, que estaba viendo los videos de Crecer, entonces tenemos que convertirnos en expertos sobre estrategias de prevención del cáncer, otras experiencias que se haya tenido. Pedagogos, recurrimos al módulo 1, aquellos que no sean del campo educativo, a la unidad 1, donde conocemos básicamente aquellos enfoques pedagógicos que necesitamos para planificar una secuencia didáctica, un proyecto socioformativa. Especialistas en medios, nos dice el punto 4, que tenemos que conocer los recursos, ¿no? ¿Qué recursos hay? Y son muchísimos que tenemos en Internet. Como verán, ahí se complica la situación. Técnicos. Muchos no somos del área de informática, entonces tenemos pocos conocimientos técnicos en cómo nos vamos a comunicar con los participantes. Entonces, una de las herramientas, tenemos que lograr una habilidad para comunicarnos con nuestros estudiantes. También en directores de proceso, básicamente son los planificadores, los que van a estar al tanto y desarrollan la planificación,
observan la evaluación de diagnóstico, una evaluación de proceso, el diagnóstico para conocimientos previos, la de proceso para saber cómo se está desarrollando la capacitación, una evaluación ya de aprendizajes, que sería si aprendieron o no, y damos el juicio de valor, si son competentes o no en ciertos niveles, como hemos visto en la planificación, y posterior a esto hay otras evaluaciones, la de impacto, la de reacción. La de reacción, por ejemplo, ¿qué les ha parecido la capacitación? Este módulo también va a ser evaluado, y lo único que se pide es sinceridad en esta construcción de conocimientos. En su momento ustedes también van a tener que evaluarme qué les ha parecido esta capacitación, y posterior a esto también hay otra evaluación que es la de impacto, la que realiza la institución. Lo que todas las universidades deberían realizar. Si hablamos ahí, Lorenzo hablaba del ámbito universitario, nosotros estamos hablando de un ámbito empresarial. La de impacto es fundamental en una empresa. ¿Cuál ha sido el impacto de la capacitación? Yo he destinado 15,000 bolivianos para una capacitación en prevención del cáncer, como directivos de la institución, de la empresa. ¿Y cuál ha sido el impacto? Es decir, que de estas personas capacitadas, de mis participantes en prevención del cáncer, si vamos a realizar una evaluación de impacto, es necesario que tenga un tiempo prudente. Entonces, en 5 años, de todos los participantes que realizaron este curso, todas han realizado su revisión periódica anual y ninguna afortunadamente ha detectado el cáncer. O gracias a la capacitación, todas han realizado esta prueba del cáncer cervicouterino y afortunadamente se han encontrado, pero un cáncer en un nivel tratable. Entonces, el impacto es eso, ¿no es cierto? En la empresa se ha destinado 15,000 bolivianos para que un grupo de 100 mujeres se haga la revisión periódica anualmente, y todas se han realizado. Y se han encontrado casos que se pudieron realizar las acciones médicas correspondientes. Ya, ese es el impacto que me sirve a mí como directivo de la institución para dar un criterio a través de esa evaluación de impacto, que ese curso se convierte en periódico. Y al convertirse en periódico, la responsabilidad social empresarial, que actualmente tiene un nuevo nombre, no recuerdo muy bien, está correctamente orientada a través de estas capacitaciones. Entonces, básicamente ese análisis que acabo de realizar es lo que se realiza en la institución, y es lo que ustedes tienen que realizar. Ustedes ya tienen conocimientos como pedagogos, están ahí, tienen conocimientos también en medios, los estamos viendo y trabajando. Como técnicos vamos a todavía ver el Skype que les va a servir, porque tal vez no tengan acceso al GoToMeeting posterior a esto, y cómo se van a comunicar con sus participantes. Skype for Education nos ofrece herramientas muy simples de manejar y también bastante útiles para que nosotros realicemos una conferencia similar a la que estamos realizando. Ya Skype se utilizaba en posgrado en 2009 con excelentes resultados, y Skype es de uso libre. Siempre voy a tratar de promocionar el software libre, porque la realidad del educador, especialmente en Latinoamérica, y en cuanto a los recursos, acceso a la economización, es bastante compleja si vamos a utilizar software de pago, software licenciado. Tienen costos elevados o son necesarios convenios. Sin embargo, si existe una institución que va a facilitar estos medios, entonces totalmente mucho mejor para nosotros llegar a esa comunicación. No solamente es el concepto de comunicación en tutoría, es el diálogo didáctico mediado. Yo a través de este medio trato de ser bastante horizontal y que ustedes puedan participar bastante respecto a los comentarios, respecto a aquellas dudas que tengan en la elaboración de contenidos y esas inquietudes de orden académico. ¿Para qué? Para que esta orientación pueda serles de utilidad en este proceso formativo. En este mismo rol que ahora me encuentro, por un tiempo limitado, en su momento ustedes van a tener que realizarlo. Entonces, observando nuevamente volviendo a la participación, es que no vamos a convertirnos en totalmente especialistas de todos estos elementos que observamos en la pantalla.
Sin embargo, es necesario conocerlos, tener fundamentos mínimos en pedagogía, conocer qué recursos podemos utilizar en medios, tener algunos aspectos técnicos. Les indicaba en la bienvenida de este curso que su competencia digital, que ya la tienen desarrollada en un cierto nivel, tal vez sea básico, la vamos a tratar de orientar a un nivel autónomo. Y sería totalmente gratificante para mi persona si llegaríamos con estudiantes a un nivel estratégico. ¿A qué me refiero? Ustedes ya realizaron las rúbricas. Tenían una competencia inicial, una competencia digital en un nivel de desarrollo inicial. Entonces, al finalizar el módulo, vamos a poder observar si han logrado elevar esa competencia a un nivel autónomo, que ustedes mismos puedan definir todo este proceso, o tal vez a uno estratégico, donde ya ustedes puedan planificar todo el sistema de una manera tal que hayan llegado a conocer todos los elementos que ahora estamos observando en pantalla. Entonces, esa es no es que nos vamos a convertir en especialistas. Como verán, las tecnologías, y es posible, sin embargo, añadiendo un entre paréntesis ahí, es posible convertirse en especialista en todas las áreas de un determinado ámbito, y eso básicamente se refiere al nivel de autonomía, al nivel de autoformación y lo autodidactas que podemos ser. El Internet, la red de redes ha facilitado el acceso a la información generalizada. Lo único que nos falta es saber navegar y buscar en el lugar adecuado. Vamos a también en la plataforma cómo buscar académicamente en la red. Es otro de los tutoriales que vamos a tener esta semana. Muy bien, agradezco a la participación precedente. Ahora, si alguien tiene alguna otra participación, por favor, Javier, escuchamos. buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Javier, Leslie, te escuchamos. Habla Leslie Pérez. Buenas noches a todos y a todas. Tengo aquí una duda con respecto al perfil docente. El video nos muestra claramente todo lo que tiene que ver con el perfil docente, ¿no es cierto? Y los elementos que estamos viendo también a lo que nosotros estamos apuntando. Pero en el caso nuestro, de todos los colegas y las colegas que están en Crecer, siempre decimos somos facilitadores. Los mismos elementos podrían ser para el rol del facilitador, en este caso que nosotros estamos trabajando constantemente, realizando talleres de capacitación al personal operativo. Estos puntos o estos elementos o estas características serían los mismos para el perfil del facilitador. Los talleres que realizan son cursos cortos, ¿no es cierto? Sí, son cursos cortos. Son cursos cortos. Pero igual estamos desarrollando los contenidos, estamos buscando algunos medios, ahora ya estamos utilizando lo que es el Moodle para hacer nuestras evaluaciones y también hacer nuestra capacitación de forma virtual, pero quería ver esa diferencia, ¿no? Si es que el perfil sería el mismo. Agradezco tu pregunta, Leslie. Va a aportar bastante a este diálogo que estamos realizando. Hablamos de un diálogo didáctico mediado, no solamente es comunicación, precisamente porque al nosotros estar en un proceso de formación, estamos observando, y como facilitador te comento que es necesario acudir a las nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para innovar tus procesos de facilitación. Es probable que no lleguemos a, bueno, en este curso en particular, la planificación ha sido desarrollada, orientada a esos cursos también que estás realizando. Hasta en un taller se puede generar una subcompetencia. No se puede generar una competencia global, pero si es que tú ya tienes las competencias para realizar una planificación del proyecto socioformativo, lo que tú vas a realizar ya a nivel autónomo es vas a conjuncionar el contenido que estás realizando como talleres en una sola competencia. Entonces, dentro de esta sola competencia, ya desde el análisis que vas a realizar, en los talleres se van a convertir en subcompetencias. Entonces, como hemos visto en la planificación, cada subcompetencia tiene ciertos criterios.
al tener ciertos criterios, también tiene una rúbrica. Te va a permitir a ti de que esos elementos que tal vez ahora los estás aplicando se enriquezcan. Y bajo el enfoque de competencias lo que logramos es que tú puedas verificar el aprendizaje de tus participantes. Entonces, realizando ahora, imagínense la planificación. Teníamos una competencia, somos facilitadores, lo que vamos a cumplir en estos cursos cortos son subcompetencias, pero como planificadores ya tenemos una planificación del proyecto socioformativo estructurado bajo la misión, visión y los objetivos que persigue la institución. Entonces, va a tener total coherencia con los objetivos estratégicos de la institución, va a tener total coherencia con los requerimientos que a ustedes les están realizando y van a responder a esos participantes según a su contexto, a la realidad, bajo estas orientaciones que vienen desde la empresa. A través de su criterio estratégico, ustedes lo realizan lógica, sistemáticamente, a través del proyecto socioformativo y pueden generar estas subcompetencias que al final lo que van a lograr es la formación y mayor producción, tanto y beneficio para sus participantes, al igual que para la empresa y para ustedes mismos. Concretizando en tu pregunta, los elementos que estamos viendo, tanto en la unidad didáctica 3 como en el video, se adecuan perfectamente a lo que es un facilitador, se adecuan completamente a lo que es un tutor virtual. A través de la sesión, utilizando una herramienta, vamos a determinar un ejemplo concreto, WhatsApp. Tú puedes utilizar WhatsApp con tus grupos como herramienta tecnológica, solo uno estamos analizando. Porque puedes mandar información, puedes compartir infografías, como lo he estado haciendo, puedes compartir audiolibros sobre tu taller. Sobre tu taller antes de que ellos vengan, en el taller y posterior a que ellos salgan. En el tutorial de esta semana que vamos a ver es también cómo crear formularios y así tú puedas medir estos niveles de evaluación que hemos visto en la planificación. Entonces, básicamente y concretamente se adecuan a todos los niveles y criterios donde se clasifica al docente, profesor, facilitador, mediador y muchos otros que vamos a ver todavía en esta unidad. El documento que les dejé es bastante preciso, reúne las habilidades y si es que lo vamos a revisar, son aquellos necesarios que todo facilitador, que todo docente, que todo tutor tiene que presentar cuando está trabajando con un proyecto de educación. Ya muy bien, ahora pasaremos a otra pregunta, por favor, y posterior a esto voy a ir precisando más en la conferencia que tuvimos. Luisa, te escuchamos. Luisa. Sí, buenas noches. Bueno, quería aquí participar en el sentido de que había hecho la lectura del texto que nos ha dejado. Ahí aclaraban, coincidiendo con lo que indica aquí en el video, que coinciden en el tema de las funciones del tutor, que es bien importante la parte de orientador, ¿no? Que ambos han esta exposición en el video coincide. El orientador en el sentido de que es una persona, el facilitador o el docente es una persona que realmente tiene que tomar en cuenta el potencial, ¿no? Ya es una persona en la que tiene que estimular la participación del estudiante, ¿entiendes? Entonces es algo que creo que está, considero que es algo muy importante, ¿no? De todo el tema de tener el papel o la función de ser orientador, sobre todo en este proceso educativo. Entonces, eso es todo. Gracias. Ya, muchas gracias por tu participación. Para los que no pudieron escuchar, haces referencia a que según lo que leyó de la unidad didáctica, entra en coherencia con esta conferencia del profesor García Aretio, es respecto a que el tutor tiene que ser orientador, tiene que promover la participación, asimismo tiene que promover la motivación. Esta es pregunta de examen la que les voy a decir. No puede existir un proceso de capacitación, facilitación, sin un elemento único e importante, que es la motivación.
Está comprobado científicamente las teorías Ausubel, Vygotsky, Brunner, a través de un análisis ecléctico de estos enfoques y otros más que no los cité ahora, es básicamente la motivación. Nosotros, ¿cómo vamos a motivar a nuestro público meta? Por ejemplo, vamos a hablar de personas con la banca comunal, personas que muchos no han pasado, no han culminado un proceso regular de educación formal, han concluido la escuela. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que orientar a este tipo de personas? ¿Cómo vamos a promover la participación? Incluso a veces elementos que pueden ser barreras, el idioma. Tenemos que aprender el idioma, tal vez sean de una región en particular. ¿Y cómo motivarlos a estas personas? ¿Cuál va a ser el beneficio de asumir esta capacitación? Volveremos al ejemplo del cáncer. El cáncer es una enfermedad mortal que en nuestro estado no tiene políticas claras para combatirlas o tratarlas. Entonces, es la peor mala noticia que te puede llegar a tener cáncer. Entonces, la motivación sería esa, ir por ese lado, ¿no? Indicarle a las mujeres que a través de estos procesos de capacitación van a estar protegidas y van a generar un conocimiento, un procedimiento y una actitud. ¿A qué hago referencia ahora? Un conocimiento, saber conocer, un procedimiento, saber hacer, y una actitud, un saber ser. Entonces, yo conozco que es el cáncer, tengo procedimientos que debo realizar anualmente para cuidarme del cáncer y tengo una actitud, mi actitud es de prevención. Entonces, a través de esa estrategia, ¿cómo estamos llevando el curso? Debo generar un elemento motivante para que despierte el interés de mis participantes y puedan motivarse. Volveremos a los asesores de crédito y educación. Y aquí nuevamente voy a tocar un punto fundamental, que es la andragogía. ¿Cómo es la educación del adulto? Mi colega, el doctor, hablaba mucho del ámbito universitario. En el ámbito universitario, la motivación de los estudiantes generalmente es obtener un título, ¿no? Para posteriormente obtener un trabajo. O tal vez aquí en Bolivia es un estatus que les da el título. O tal vez podemos analizar más, pero no es ese. ¿Cuál es la motivación de que? Esa sería básicamente la motivación de los estudiantes. Pero bajo los preceptos de andragógicos de la formación continua, tenemos que observar cuál es la motivación de los asesores de crédito si ellos tienen un rol de trabajo de 8 horas. Adicionalmente tienen actividades, informes, tienen análisis y están cargados con tal vez bastante estrés en el día. Un curso para ellos que vamos a planificar. Entonces, los criterios andragógicos nos permiten a nosotros y nosotros como docentes, dentro de los criterios que indicó en la unidad didáctica en la unidad 3 y en el video, es que nosotros debemos ser empáticos con ellos, ponernos en su lugar, orientarlos para qué les va a servir el curso, motivar la participación, conocer cuál es el contexto donde se desenvuelven y según a eso, asumiendo estos conocimientos del contexto cultural, social, laboral, económico de estas personas, son elementos fundamentales que debemos tomar en la planificación y más aún como docentes, porque el docente es el primer planificador. Como ya conozca esta realidad, según a eso va a planificar y va a proponer, va a formular una competencia adecuada. Una competencia puede ser específica a un área y se divide en subcompetencias, como hemos visto en la planificación. Y si es que va a ser a través de cursos cortos, bajo una planificación anual de capacitación, nosotros ya tenemos una estructura bastante sólida para llegar a generar la competencia en un año, una competencia específica que va a contener sus subcompetencias y a través de la capacitación a lo largo del año se va a lograr. Eso es, muchas gracias por la participación también, estimada compañera. Si hay alguien más. Sí, Javier. Sí, por favor. Yo intento relacionar toda esta teoría con el enfoque basado en competencias. Claro, esa es la raíz, ¿no? En cuanto a hacer programar, ¿no? Una clase totalmente virtual. Entonces, me parece a mí muy interesante el tema de la evaluación, ¿no? Cuando
una fase mencionaba, por ejemplo, que hay que tener un espacio, ¿no?, para la atención de dudas, de consultas, luego hacer el seguimiento y el resultado de avance. Entonces ahí es que me nace a mí relacionar este tema con la evaluación, cuando hablábamos nosotros de la taxonomía, ¿no?, cuando hay un pensamiento de orden inferior y de orden superior. Entonces, cuando trabajamos con poblaciones adultas, una evaluación y en comparación con un sistema antiguo, digamos, o un sistema educativo tradicional, varía mucho, ¿no? En cuanto actualmente, y trabajar con estas poblaciones adultas, la evaluación se convierte en eso, ¿no?, una retroalimentación, donde las personas puedan ir avanzando de a poquito, porque ya no solamente es conocimiento, no queremos lograr cambios de comportamientos. Entonces aquí nos interesa mucho su opinión, la elaboración de juicios que vaya haciendo, la validez de sus propósitos, ¿no? En realidad, la calidad de educación que vayamos dando tiene que contribuir a esta transformación de comportamientos más de que de un simple conocimiento. Entonces eso a mí me ha parecido bastante importante, y a ratos me pongo también a pensar, ¿no? Nosotros en un momento estamos ahorita como en un proceso de enseñanza-aprendizaje también, pero nos va a tocar también hacer lo mismo, diseñar los mismos programas para transmitir también, ¿no?, procesos educativos a la población con que queremos trabajar. Entonces de ahí es importante seguir todo esto, ¿no?, las necesidades, el tipo de población con que vamos a trabajar, los recursos de que disponemos. Entonces ahí tenemos todavía tenemos todavía mucho para caminar, ¿no?, en este espacio. De repente hasta el diseño mismo, como nos está costando hacer. Y también me nace, ¿no?, si nosotros tenemos alguna vez, ¿no?, la oportunidad o queremos crear este tipo de cursos con nuestra población, entonces, ¿cómo lo haríamos, no? ¿Cómo atendemos esas dudas? ¿Es de 24 horas? ¿Es por tiempos? Esta retroalimentación, claro que se hace de manera continua como la hacemos nosotros aquí. También promover, ¿no?, por ejemplo, como decías, a través del WhatsApp o de Skype, actividades grupales, pero todavía, ¿no? Todavía pienso que nos falta mucho. Entonces me pongo en esas dos posiciones, primero como aprendiz y después como también diseñadora de este tipo de proyectos. Muchas gracias, Mariana, por tu participación, bastante importante como las anteriores. Por favor, a través del chat me envían los nombres de las dos personas anteriores que participaron. Si no me equivoco, el primero era Milton, pero bueno, por el chat solamente envíenme el nombre, y también de la segunda persona que le escuchamos bastante lentito, pero ya logramos entender su participación. Volviendo a Mariana, te agradezco mucho. La evaluación, es importante la evaluación. Muchísimo, tiene muchísimo énfasis ya en un instrumento formativo. Como la evaluación, si reducimos a un concepto bastante básico, la evaluación es aprobado o reprobado. Básicamente eso no es lo que es un proceso evaluativo, bajo este enfoque. El proceso evaluativo es una retroalimentación que le das al participante y debe ser como instrumento para que él mismo observe el recorrido que está realizando, cómo lo está realizando y qué es lo que le falta. Entonces, por eso adquirimos rúbricas. No se va a indicar estoy reprobado porque estoy reprobado y tengo este número, sino estoy reprobado porque no he completado esto, no he participado en esto, no he realizado esta actividad que me pidieron. Bueno, mi competencia apenas ha llegado a un nivel básico, o ni a eso ha llegado. Entonces yo como estudiante voy a estar totalmente informado de eso. Además, la evaluación como instrumento formativo, cuando le preguntas a alguien y no le indicas solamente no, no es así, sino le indicas que cuál ha sido el error que cometió en la evaluación, y asimismo también retroalimentas indicándole la respuesta correcta. Esto se puede hacer a través de estos medios y lo vamos a ver en el Moodle, y también se puede realizar de forma presencial. De forma presencial es más sencilla. A través de los sistemas también es sencillo, lo programas y automáticamente le va a dar la respuesta correcta que debía marcar o debía realizar. Bueno, respecto a algo también que tocaste,
mencionaste en tu participación, es el horario de atención. El tutor, bueno, en las lecturas indica, y tal vez un tanto sea alarmante, que tiene que estar 24 horas. Sin embargo, en este proceso de organización, según el análisis de tus participantes, tú designas un horario de media hora a una hora por la noche, que generalmente las personas adultas concluyen con sus actividades laborales y todo lo demás por la noche. O tal vez puedes dividir un horario por la mañana de media hora, donde volvamos al ejemplo del WhatsApp, que les vas a responder de 7:30 a 8:30 antes de entrar al trabajo. Ellos pueden participar en cualquier momento, pero tú de 7:30 a 8:30 vas a absorber y vas a retroalimentarlos. Y también puedes escoger una hora de 8:30 a 9. Lo que yo en este transcurso de estas semanas les indiqué desde un principio, que cualquier momento, cualquier participante o grupo podía consensuar una reunión conmigo a partir de las 7:30 de la noche. Entonces, bajo ese criterio flexible y bajo la planificación que tú tengas del horario, para el docente tú determinas eso. Tú determinas como planificador o tú como docente indicas esos son los horarios de retroalimentación. Ya, esos dos elementos rescato mucho de tu participación. Y algo más que quiero indicar es que yo no estoy indicando que el enfoque de competencias sea la panacea, sea lo mejor que ha ocurrido en este momento. Sin embargo, este enfoque es el que más resultados medibles, observables, está dando en el mundo entero. Bajo el mismo criterio, el Ministerio de Educación trabaja sobre los saberes del informe de Jacques Delors, de la educación en sí es un tesoro, que son los 4, el saber ser, el saber conocer, el saber hacer, el saber convivir, el relacionarse con todos. Entonces, el enfoque es el mismo y básicamente eso es lo que se busca. Si tienen hijos, estoy seguro que en algún momento les indicaron, las personas que tengan hijos, les indicaron, papá, tengo un proyecto socioproductivo, ¿y qué haces? Tengo que realizar un taller, tengo que realizar algo con la comunidad, entonces están orientándose a eso. ¿Por qué? Porque esto, sinceramente, se basa en instrumentos, en criterios medibles, observables y que puedan evidenciarse, haciendo ejemplo con las evidencias. Existen evidencias de saber conocer, evidencias de conocimiento, existen, es decir, la planificación tiene que generar esas evidencias de tipo cognitivo, tiene que generar unas evidencias de tipo procedimental. Entonces, acudo a qué estrategias didácticas tengo para que ellos generen un producto que yo pueda observar que evidentemente han realizado la actividad, han realizado en el sentido del saber hacer. Y también, ¿qué herramienta puedo utilizar para el saber ser? ¿Qué evidencia puedo observar? Un sociodrama donde yo pueda observar el comportamiento. Muchas instituciones tienen el problema de la atención con calidad y calidez. Muchas personas escuchando, colegas me indican, cuando ingresas al Puma Catarí es totalmente diferente. Pueden ver detractores, no estoy hablando de política, tampoco estoy a favor del amarillo, del azul, del rojo, del verde, del morado, ninguno. Solo que cuando entras al Puma Catarí, si es que han tenido una buena experiencia, que generalmente es el comentario generalizado, existe alguien que te saluda, que te indica dónde te vas a sentar, que te cobra bajo el criterio de calidad y calidez. Entonces, la atención en las instituciones es una problemática diaria. Entonces, cuando ingreso al Puma es totalmente diferente. No me tratan como en el micro común, que ni siquiera te saludan o te estás saliendo y ya parten. Entonces, es un ejemplo que podemos observar. Y es precisamente el saber ser al que se relaciona esto. Entonces, las evidencias que nosotros tenemos que, en la planificación ya lo hemos visto, ¿qué evidencias para el saber ser voy a realizar? ¿Qué estrategias voy a escoger para que pueda realizar esta actividad? Entonces, muchas gracias nuevamente a la participación de los tres compañeros y bueno, ¿hay alguien más que desee participar? Ya vamos a concluir, ya que la última conferencia nos extendimos muchísimo. En los elementos que pudimos observar en la conferencia del profesor Lorenzo,
indicamos de que nosotros, si es que nos toca el rol de planificadores, tenemos que conocer todo el proceso. Si es necesario, y lo ideal de un planificador es asistir a una clase que va a desarrollar un facilitador. Si es un facilitador, tiene que conocer todas estas herramientas de planificación para saber que está en el orden lógico secuencial metodológico adecuado. Entonces, un planificador debe conocer las herramientas que tiene a disposición para poder planificar acorde a esto. Tiene que conocer las estrategias, que ahí tenemos un manual bastante didáctico, corto, donde ustedes pueden recurrir a qué estrategia se adecua más a la competencia que quieren generar. Asimismo, qué estrategias evaluativas puedo realizar. También hay un manual bastante sintético donde ustedes pueden acudir cuando van a planificar. Tenemos bastante material de cómo redactar la competencia, las subcompetencias. Casi tenemos todo en la plataforma. Ahora depende del criterio autoformativo de cada uno de nosotros, de cada una de nosotros. Bien, con eso concluyo la conferencia. Las tareas que vamos a realizar esta semana. Me comunicaron desde posgrado que nos vamos a ver, si Dios quiere, el día viernes. Entonces, las recomendaciones. Las recomendaciones en cuanto a hardware. La hardware es la parte dura que podemos tocar, es tangible. Una PC la podemos tocar. Una laptop la podemos tocar. Un dispositivo móvil la podemos tocar, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de hardware, les recomiendo de que traigan sus celulares personales donde van a trabajar, de que traigan su PC no les voy a pedir que traigan, no están bastante lejos muchos, pero sí, si es que pueden traer su laptop. ¿Por qué? Porque si yo voy a instalar el programa en mi laptop, por ejemplo, dejé el Acrobat, está en la plataforma, que mañana subo el tutorial de cómo subrayar en un PDF, de cómo subrayar, de cómo añadirle notas es como cuando agarramos un texto impreso y yo agarro mi resaltador, empiezo a resaltar de muchos colores, hago mis apuntes. Es posible con esta herramienta. El tutorial va a estar disponible. Asimismo, como también en leer un PDF en un dispositivo móvil y también poder subrayar. Esto me permite a mí, posterior a esto, generalizar un mapa mental, ¿no es cierto? Y lo mejor que pueden realizar es que me traigan su dispositivo móvil y también su laptop, para que cuando nosotros instalamos un hardware, un software, ahora el software es la parte intangible, que no se puede tocar, que es básicamente el software, los sistemas. Muchos de los sistemas que estamos manejando son software como servicio, es decir, que con conexión a Internet. Y también los software que están en la plataforma, que se las puede descargar y ese día ya van a estar instalados en las máquinas, es que pueden ustedes utilizarlo. Sin embargo, ¿a dónde voy con la orientación de pedirles de que traigan estos dispositivos? Porque si se les presenta un problema en la instalación, vamos a estar ese día para solucionar ese problema. Si es que me muestran en su dispositivo móvil, precisamente ahora estoy subiendo 2 aplicaciones móviles donde les permite ver videos de una manera más dinámica y también ver las lecturas de que tus PDFs sean, que los puedas escuchar. Es decir, una aplicación donde yo abro un PDF y en vez de estar leyendo en peligro con el tránsito, me pongo los audífonos y puedo estar escuchando ese PDF. Son aplicaciones que vamos a utilizar y otras más que vamos a ver en la clase presencial. Esa es una de las recomendaciones. Traigan su dispositivo. Pese a eso, obviamente, en el taller se está asegurando que existan las máquinas para que ustedes puedan practicar todo lo que ya estamos avanzando. Ojo que en esta semana voy a subir los tutoriales para completar los contenidos de recursos y software educativo que sean necesarios, que puedan ustedes insertar a su planificación. Lo último es que la planificación que han concluido la van a traducir en el campus virtual, en el aula virtual gratuita, que ya están los videos, el tutorial en la plataforma para que ustedes puedan crear su propia aula virtual y esa planificación la vamos a traducir ahí. Vamos a transcribir la competencia, copiar, pegar, vamos a dividir en cuántas subcompetencias se ha dividido, entonces en 3 semanas, todo ese tutorial en la plataforma. Lo ideal es que revisen, en todo caso tienen que revisar los tutoriales de la plataforma todos, para que ese día ya sean los errores mínimos en cuanto a la aplicación de las herramientas que vamos a ver en el taller presencial. Javier, Tu nombre, por favor. No escuché bien.
Perdón, se me entrecortaba mucho el audio, pero quería consultar, ¿la práctica que vamos a tener esta semana va a ser la que vamos a hacer en aula o es la que tenemos que hacer el aula virtual de del proyecto que te presentamos hasta ayer? Mm, a ver, voy a tratar de clarificar, pero por favor, dime si es correcta. Espero haber comprendido tu pregunta. El proyecto Ya. formativo, el proyecto formativo que realizamos, el curso que han planteado como grupo, Ajá. todos van a crear un aula virtual. Todos, Ya, las, los 20 5 las 25 personas tienen que mostrarme un aula virtual individual. Sin embargo, ya. para la aplicación de su proyecto, van a seleccionar una aula virtual de cualquier integrante del grupo, donde ahí van a realizar el cambio de formato, van a establecer por semanas y van a subir el contenido mínimo que han propuesto. O sea, hay unidades, por ejemplo, una subcompetencia. Mi competencia tiene 3 subcompetencias, entonces yo lo voy a dividir en el aula virtual, en el Moodle, 3 semanas. Cada semana va a mostrar un documento o algo que ustedes vayan a considerar que sea su contenido de la unidad de aprendizaje que estaba en la planificación. Si es sobre eso y logré responder, y si tienes más dudas, Mariana, estoy aquí Lorena. para... Perdón, sí, no, Lorena te habla. Lorena, Entonces lo que tenemos que presentar en el del trabajo de esta semana es nuestra aula virtual individual del grupo, del trabajo, pero que hemos presentado en grupo. Y en el día viernes y sábado vamos a realizar esta aula con las modificaciones en grupo. Sí, te voy a realizar un listado de cómo vamos a realizar. Son muchos softwares que vamos a utilizar y los tutoriales están en la plataforma. El día viernes yo voy a evidenciar su saber hacer, el procedimental, que esto ya han tenido un tiempo para trabajarlos. Uno, vamos a crear audiolibros en el taller, vamos a crear mapas mentales, el aula virtual la vamos a trabajar de mejor manera, vamos a crear una infografía y su proyecto, si es que no olvido algún otro software que estamos utilizando y los tutoriales en la plataforma, es de cómo registrar cómo registrar tu propiedad intelectual. Como institución, por ejemplo, Crecer saca un manual y he observado el manual, si no me equivoco, no tiene un registro de autoría. Me refiero al Creative Commons, registro internacional. Entonces hay una herramienta que mañana mismo lo subo, es donde su planificación en Safe Creative, que es una institución a nivel internacional, les va a generar un código y ese es el código único donde ustedes publican. Y ahí indican, ¿no? No es que sea autoría de una sola persona, es de la institución o puede ser de una sola persona. Sin embargo, ahí indicas que es tu autoría y puede ser compartido por todos o no puede ser compartido, o puede ser compartido sin remuneración, o puede ser compartido con... Son diferentes elementos que en el tutorial vamos a ver, es cortito, es bastante básico, pero son casi las herramientas que vamos a utilizar en el taller. Ya. Súper. Ya, gracias, Javier. Un gusto, Lorena. Si hay alguna otra pregunta, nuevamente yo voy a estar acá. Los demás dispongan de su tiempo. Insisto, Javier, sobre las preguntas que te hice en el WhatsApp. Te habla Karina. Karina, mil disculpas. Muy bien. Esta parte es importante, la que indicas, Karina, sobre cómo coordinamos, cómo enlazamos, conjuncionamos la educación de adultos, que tiene sus características, con la educación a distancia y el modelo de planificación educativa. Bien. La educación de adultos es básicamente, y ahora que en tutoría, en el documento que vas a poder leer, son la filosofía de la educación de adultos. La educación a distancia democratiza la educación, porque personas, el enfoque andragógico precisamente nos indica de la complejidad de lo que es estudiar siendo ya una persona adulta, que tiene trabajo, tal vez tenga otro estudio, que tenga niños. Entonces, la educación a distancia, bajo ese criterio, democratiza porque indica a su tiempo, en el horario que dispongas de tiempo vas a estudiar. La democratiza porque puede llegar a Bolivia y más allá. Adicionalmente, la planificación
la plataforma y el aula virtual es precisamente para eso, que en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, yo pueda acceder a la capacitación. Entonces, la motivación es fundamental, y hablé de la motivación, de cómo, qué estrategias tenemos que tomar, qué es lo que tenemos que conocer para motivar al participante, una detonante. Te vas a proteger contra el cáncer y mira qué beneficios tiene en un país que trata la enfermedad como si fuera un dolor de muelas, por decir. En el ejemplo que tenemos de los asesores de crédito y educación, vas a todavía tu trabajo que ahora te toma, por ejemplo, una hoja de cálculo, puedo decir. Excel el curso la competencia que voy a definir, y atrás, si conoces Excel, el trabajo que realizabas en 2 horas, 3 horas, la vas a realizar en media hora, porque vas a aprender a manejar tablas dinámicas, que muchas personas no la conocen y trabajan de una manera muy básica, entonces se les toma muchísimo tiempo. Entonces, determinar cuál es el interés de esta persona, porque la educación andragógica trabaja en relación al interés que tiene una persona sobre un determinado estudio. Si yo analizo el interés de esta persona en algún determinado estudio, voy a crear una estrategia de motivación para que se produzca el engagement, el compromiso de esta persona hacia el contenido que trato de realizar. Sobre la planificación educativa, esta respuesta te la voy a dar presencialmente el día viernes, si mi enfermedad no me deja llegar ese día vivo, pero bueno, es un resfrío nada más, pero bueno, al margen de eso, ese día espero con más amplitud lo del enfoque. Si revisas lo que decía, el enfoque de competencia es amplio, pero esa respuesta me la voy a reservar para el día viernes, estimada Karina. Sabes, yo hacía esta pregunta porque cuando hicimos la presentación de los trabajos el día lunes, varios habíamos escogido la modalidad de taller especializado, porque es la modalidad que usamos institucionalmente. Y esta modalidad obviamente plantea mayor integración, mayor interacción con la clientela con la que tenemos, ¿no? Que evidentemente tiene una motivación porque asiste de manera voluntaria a estos eventos. La incorporación de herramientas TIC en torno a WhatsApp, en torno al Face, en torno a videos cortitos que yo ya veo, me doy cuenta que tú has revisado el material que tenemos, está más dirigido hacia un nivel de información. Entonces, desde el nivel de información, la capacitación, la reflexión, la integración del conocimiento, creo que es un continuo de cómo la persona va evolucionando hasta desarrollar ciertas competencias, como estamos viendo ahora, ¿no? Hay niveles para llegar a una competencia. Entonces, me llamaba la atención que a todos nos decías que aumentemos el curso a 2 semanas cuando habían competencias que tenían 3 dimensiones y otras que tenían menos dimensión. No me quedó claro esa parte, por eso es que hacía esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto las TIC nos pueden ayudar para llegar solo a información y cuánto realmente nos pueden ayudar para desarrollar competencias? Ya, muy bien. Mira, si es que les pedí que amplíen el curso, era precisamente para que entiendan todo el proceso y puedan utilizar mayores herramientas para que posteriormente la planificación del taller sea bastante sencilla, porque ya han visto la parte más compleja, que es la planificación del proyecto socioformativo con todos sus elementos. Si bien en un taller no se puede llegar, es limitado, pero existe la posibilidad. El día viernes voy a traer también una planificación adecuada de un taller que utilizan en una institución, un ejemplo donde no se reduce a la información. Para una institución, bueno, eso lo vamos a debatir ampliamente el día viernes, es necesario cambiar ese modelo de que sea meramente informativo, porque no voy a poder determinar si las personas que han asistido esto haya llegado a generar algún impacto en esas personas. Entonces, en ese criterio, en un taller lo que puedo realizar es tal vez un papelógrafo con ellos, con grupos. Estoy seguro que tal vez ya realizan esa estrategia y eso lo vamos a abundar el día viernes. Pero una unidad de competencia que podemos tratar en un taller, debemos escoger las herramientas adecuadas para que nosotros tengamos esa evidencia. Lo que hablaba hace un momento, sí, después del taller
porque tal vez sea expositivo, no sé, ese día me van a indicar cómo es. Expositivo es media hora o una hora y posteriormente es práctico, porque un taller, evidentemente, bajo ese criterio, bajo esa definición de taller, es hacer. Entonces, hacen papelógrafos sobre la problemática. Posterior a esto, le sacan una foto, eso lo publican en su Facebook para tener siempre recordado ese taller y a qué puntos han llegado. O tal vez han hecho un mapa mental en un papelógrafo y con el análisis que han hecho conjuntamente en grupo, han agarrado, sí, lo han publicado en el grupo de capacitación y ahí está la evidencia de ese taller. Como verás, es necesario pensar de cómo generar también cómo generar y medir esa competencia con la rúbrica, con el tipo, la estrategia evaluativa, con las estrategias, ejes y técnicas estrategias y técnicas didácticas adecuadas. Entonces, ese es el criterio. Me agrada mucho tu pregunta, el día viernes la vamos a abundar, pero es bajo ese perfil, bajo esa orientación, la que se tiene que manejar. Muchas gracias, Javier. El viernes seguramente vamos a poder ahondar en esos temas, ¿no? Sí, sí. Eso, bueno, vamos a ampliar. Básicamente la respuesta que te doy esa es la orientación. El día viernes lo vamos a tocar a mayor profundidad esta temática. Sí, sabes, si bien hasta el día de ayer, evidentemente, y ahí también el día viernes vamos a conversar precisamente sobre la autoformación y automotivación de que todos tenemos que desarrollar para estar acordes a este nuevo siglo, a este nuevo contexto, a los nuevos retos que tenemos de estas sociedades dinámicas y cambiantes, tenían una fecha, que era el domingo. Posteriormente se ha realizado una evaluación, el día lunes una retroalimentación y el día martes la tenían que entregar. Entonces, he visto bastante avance en algunos grupos y estoy revisando. Hasta ayer ya tengo un criterio, un juicio de valor sobre ese trabajo que va a ser tomado en cuenta. Sin embargo, como todavía el proyecto se va a utilizar y se va a culminar con ese proyecto socioformativo, claro que voy a dar la retroalimentación para que puedan tal vez realizar alguna adecuación, ¿no? Porque lo que vamos a llevar, esa planificación con la retroalimentación que les voy a dar, entonces eso mismo lo van a traducir en el aula virtual, básicamente. Estoy revisando los trabajos y van a contar con una retroalimentación para que vean si es que existe algún ajuste. He visto bastante positivo, ya revisé un par de trabajos, sí, solo son algunos detalles que tienen que cambiar y se los voy a hacer llegar. Hasta mañana. Gracias. Que tengas buena noche.